Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cabarcas y el tema que le voy a presentar en la siguiente exposición son los perfiles criminales. Con este trabajo se pretende hacer un breve análisis del perfil psicológico criminal del ser humano, los métodos empleados para su análisis. Nos adentraremos con posterioridad, de una manera más casuística, en el concepto del sujeto peligroso y en una de las figuras por antonomasia consideradas como tal, esto es el psicópata. Bueno, los perfiles criminales. ¿Qué son los perfiles criminales? El perfil criminal es una hipótesis sobre la personalidad, características demográficas en lo que incluye la edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, entre otras, y estilo de vida del posible autor de un crimen. Señalando que por sí solo el perfil no es capaz de señalar al delincuente, pero sí que contribuye a estrechar el ámbito de la investigación, ofreciendo a estas nuevas orientaciones y alternativas. Basándonos en el principio de Lockhart, que sostiene que es imposible que un criminal actúe específicamente en la atención de la acción criminal sin dejar rastros de su presencia, de manera que lo que hacen es tomar como objeto de estudio las huellas o rastros de comportamiento que el autor deja en la escena de un crimen. En conclusión, los perfiles son una técnica que a partir de los datos disponibles sobre el delito, el escenario donde ocurrió y la víctima aporta información sobre las características del responsable. Algunas de las características del perfil de un delincuente son las siguientes. Primero, las prácticas de crianza inconsistentes o severas y escasa supervisión. Segundo, relaciones padres e hijos, crianza de solidez y efectividad. Tercero, escaso grado de escolaridad o nulo. Cuarto, hiperactivo, rebelde o impulsivo pueden ser las características de un joven delincuente. Resulta sumamente complicado establecer un perfil psicológico general de la figura del asesino, especialmente teniendo en cuenta la gran variedad en lo que se refiere a las posibles causas de la conducta asesina. A pesar de esto, hay unos indicadores de algunos rasgos y características que tienden a cumplirse en gran proporción de estos casos. Aquí arriba colocaré las principales características de un perfil criminal. De esta manera, se podrá concluir con la patente relación existente entre la necesidad del perfil psicológico criminal con el sujeto considerado como peligro y que tiene como una de sus máximas expresiones al psicópata. Causas de este trastorno o enfermedad. Primero, alteraciones en conducta por hiperactividad orgánica. Rachel Hittelman sostiene que varones hiperactivos muestran una tendencia alta de riesgo a entrar en conducta antisocial en la adolescencia. Causas biológicas. Estamos en un momento histórico crucial donde la nueva tecnología investiga acerca de ayudar a entender mejor con evidencia clara y contundente el verdadero espectro de posibilidades en variables de índole biológica, orgánica, congénita o heredada. En cuanto a trastornos bioquímicos, serotonina. Richard Burtman ha encontrado que dietas de alto carbohidrato y bajas proteínas afectan los niveles normales de la serotonina, neurotransmisor natural que cuando está a niveles alterados o anormales tiene efectos cerebrales asociados con tendencias suicidas, agresión y violencia, alcoholismo y conducta impulsiva. El efecto de golpes, traumas y alteración del lóbulo frontal. Alan Rosenbaum realizó un estudio en el que descubre que los traumas cerebrales anteceden a cambios de conducta, predisponiendo hacia un incremento en violencia. Muchas de estas lesiones fueron adquiridas en la infancia, tanto bajo juegos como en accidentes o producto de maltrato infantil. Efectos de medicamentos, drogas. Medicamentos legalmente recetados por médicos como parte del tratamiento de condiciones de epilepsia.
pueden tener efectos negativos, aumentando la irritabilidad, la actividad y el desajuste emocional. Tal es la actividad y el desajuste emocional, tal es el caso de medicinas como Misolin, que es recetada como anticonvulsivo. Alteraciones en conducta por hiperactividad orgánica. Rachel Hitterman sostiene que varones hiperactivos muestran una tendencia de alto de riesgo a entrar en conducta antisocial en la adolescencia. Condiciones y trastornos mentales. Diversos estudios confirman que la presencia de trastornos de salud mental incrementa la conducta violenta y antisocial. Bases sociológicas. Así como desde la biología y la genética podemos explicar las causas de la conducta criminal, como aquella que es causada por factores de herencia anormales, influencias de toxicidad, anormalidades producidas por golpes, lesiones y traumas craneales, o por instintos de la especie animal. Podemos analizar las causas desde las ciencias sociales de la sociología y la psicología. Metodología de perfil. Para la elaboración de un perfil criminal es necesario el análisis y evaluación de las siguientes fuentes: escena del crimen, perfil geográfico, modus operandi y firma del asesino y victimología. Escena del crimen. La escena del crimen es, como su nombre lo indica, el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Modus operandi y firma del asesino. El modus operandi es el método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen. Describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que tomar. El modus operandi tiene una naturaleza funcional y tiene 3 metas. Primero, proteger la identidad del delincuente. Segundo, consumar con éxito la agresión. Y tercero, facilitar la huida. Por lo que se refiere a la firma, este es el motivo del crimen, el porqué, refleja la razón por la que el asesino hace lo que hace. Otro aspecto importante es la victimología. La víctima tiene una importancia crucial, puesto que es la protagonista del hecho criminal. Presencia el crimen en primera persona, sobre ella recae el acto criminal y se representa el modus operandi y la firma del asesino. Perfil geográfico. Este perfil describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos geográficos de sus crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que actúa, la zona de riesgo y la base de operaciones. Cuando una persona comete un delito grave, si es detenido y juzgado, normalmente le corresponde una pena de cárcel, proporcional al daño, tipo y características del hecho cometido. Sin embargo, el Código Penal establece una serie de atenuantes, reducciones del grado de responsabilidad y normalmente de la pena, y exímenes, ausencia de responsabilidad, aplicables cuando una persona comete un delito y pueda demostrarse que tiene algún tipo de trastorno o enfermedad mental que influya. Cuando una persona comete un delito grave, si es detenido y juzgado, normalmente le corresponde una pena de cárcel, proporcional al daño, tipo y características del hecho cometido. Sin embargo, el Código Penal establece una serie de atenuantes, reducciones del grado de responsabilidad y normalmente de la pena, y exímenes, ausencia de responsabilidad, aplicables cuando una persona comete un delito y pueda demostrarse que tiene algún tipo de trastorno o enfermedad mental que influya. Para determinar si se puede imputar, atribuir este tipo de actos a un individuo, se requieren 2 condiciones básicas. Por un lado, que en el momento de la ejecución del delito la persona disponga de un nivel adecuado de inteligencia y de comprensión de sus actos. Y por otro, que goce de la libertad de su voluntad, de actuar en consecuencia, para poder escoger entre los diversos motivos de su conducta. Así se suele distinguir entre circunstancias que atenúan o eximen de responsabilidad frente al delito cometido. Según estas circunstancias, se puede reducir la pena en el caso de demostrar una causa atenuante o incluso eximirle de su responsabilidad, y ser obligado a recibir asistencia ambulatoria, ingreso hospitalario o derivación a una institución psiquiátrica penitenciaria por considerar que su psicopatología
le afecta en suficiente grado como para haber cometido el delito. En esta situación, la responsabilidad jurídica del acto no se le atribuye a un normal funcionamiento de su comportamiento y por lo tanto requiere tratamiento. Tema bastante controvertido y mal abordado en nuestro país. Tratamiento, ¿tiene cura o no? En este momento podemos irnos a la psicología penitenciaria. Es la disciplina psicológica que aporta la readaptación de delincuentes internados previa sentencia en un centro penitenciario en donde se trabaja multidisciplinariamente con diversos especialistas y entre ellos el psicólogo. ¿Cómo trabaja el psicólogo en instituciones penitenciarias? El servicio de asistencia psicológica que se brinda en los establecimientos penitenciarios tiene por objeto que los psicólogos realicen un estudio detallado de la personalidad del interno. Para ello se valen de la observación y el diagnóstico. Utilizan técnicas avanzadas en psicología que han de servir en el tratamiento eficaz del interno que le permiten una progresión encaminada a su pronta rehabilitación. Dicho servicio, además del estudio de la personalidad del interno, las veces que sea necesario, da su opinión escrita al órgano técnico de tratamiento sobre los avances o retrocesos que se están dando en el tratamiento del recluso. De igual manera, lleva a cabo consultoría, psicoterapias individuales o de grupo, incluso con familiares a fin de lograr éxito en el tratamiento. Según el artículo 92 del nuevo Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo número 654, Estudio de la Personalidad, la asistencia psicológica realiza el estudio del interno y aplica los métodos adecuados para alcanzar tales fines del tratamiento. La asistencia psicológica tiene como finalidad el estudio de la personalidad del interno y se vale de los métodos adecuados para alcanzar el tratamiento penitenciario. El psicólogo realiza acciones de observación, diagnóstico y tratamiento del interno, cuyos resultados toman parte del informe respectivo. El psicólogo en los establecimientos penitenciarios tiene que recurrir a diversas doctrinas psicológicas que le permiten investigar la vida mental de los reclusos. El psicólogo penitenciario también emite su opinión respecto al avance o retroceso de su tratamiento. Para alcanzar las metas del tratamiento penitenciario, el psicólogo debe efectuar consultorías, psicoterapias individuales, familiares o grupales. Las acciones de investigación le permiten elaborar perfil psicológico del interno. Un caso importantemente reconocido en Colombia es el de Luis Felipe Flores, más conocido como Garavito, Cubillos, nacido en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957, conocido como la bestia, el monje, el cura o el loco. Es probablemente el más grande asesino en serie de niños de la humanidad. Es el mayor de 7 hermanos y utilizó de manera de defensa propia el testimonio de que en su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue víctima de abuso sexual, porque tenía como profesión vendedor ambulante y vivía de eso. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle. Su cédula fue expedida en Trujillo, Valle. Garavito confesó haber asesinado a 172 niños, luego de ser capturado y judicializado por las autoridades colombianas. Es el mayor asesino en serie de Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación y varios organismos judiciales, Luis Alfredo Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Asimismo, el organismo judicial sentenció que todas las condenas de Garavito suman 1.853 años. Luis Alfredo Garavito estuvo en Alcohólicos Anónimos, luchando contra las depresiones que manifestaba sentir, para lo cual ingería alcohol. Por lo tanto, si se desea relacionar la información con la que se cuenta de Luis Alfredo Garavito con la clasificación que realiza Scheiner, Garavito se encuentra dentro del psicópata lábil de estado de ánimo. Otra clasificación más corta que se le puede hacer es que Luis Alfredo Garavito hace parte del psicópata disocial, lo que se corrobora con que cumple los criterios para el cuadro clínico de trastorno de personalidad antisocial. Para que logre ser más entendible la siguiente explicación que daré, aquí arriba colocaré un link del documental de Garavito, en el cual se evidenciará todo lo que voy a decir a continuación. Como todos damos cuenta, en el documental de Garavito hace referencia a que tuvo una infancia muy tormentosa, ya que en el transcurso de su infancia tuvo un padre muy agresor, tanto con la madre como con él.
Él manifiesta que era un padre maltratador, descalificador y muy agresivo. Por otra parte, expresa que en su discurso ser víctima de violación a los 13 años de edad por parte de un amigo muy allegado de su casa, siendo ese mismo el párroco del pueblo. En esa violación sufre una mordedura y maltrato físico por parte del violador, lo que hace sentirse mal y no querer seguir hablando del tema. Hagamos un minucioso análisis del discurso. Luis Alfredo Garavito presenta un discurso organizado sin fluctuación en memoria y lenguaje, habla sobre sus asesinatos sin ningún remordimiento o dolor. Expresa con mucha coherencia lo que manifiesta, no se nota nervioso ni mucho menos tiene indicios de comportamientos de ansiedad. También relata haber leído libros de magia negra y hacer un pacto con el diablo, y escuchar voces, lo que le indica una probable crisis psicótica. Después de esto comienzan los asesinatos, ya que las voces le decían qué hacer y las obedecía. El siguiente es el cuadro clínico. En el documental, uno de los encargados del FBI manifiesta que tiene características de un trastorno de personalidad narcisista y antisocial. Podemos darnos cuenta de esto gracias a las manifestaciones de estos trastornos en el comportamiento de este sujeto. A continuación mostraré algunas de las características fundamentales observadas en el comportamiento de Luis Alfredo Garavito. Primero, ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionado, búsqueda de sensaciones, desconsideración hacia sus víctimas o distorsión de las consecuencias. También se evidencia un egocentrismo. Muchas gracias.